Hola, mi nombre es Andrea Castellanos y hoy 19 de mayo les voy a presentar mi proyecto final para la materia de manufactura asistida por computadora. Pero antes de empezar quiero platicarles un poco sobre el proceso del CAD-CAM y el programa que vamos a utilizar en esta ocasión. En el proceso de CAD-CAM, por sus siglas en inglés, CAD hace referencia al diseño asistido por computadora y CAM a la manufactura asistida por computadora. Un software CAD-CAM se usa principalmente para diseñar y manufacturar piezas o prototipos que ya estén terminados y que están destinados a una línea de producción. El sistema CAD-CAM integrado ofrece una solución completa desde el diseño de la pieza hasta la manufactura de la misma. Un software CAD utiliza los modelos y los ensamblajes hechos en un software CAD para generar trayectorias de herramientas que dirijan las máquinas encargadas de convertir los diseños en piezas físicas. Algunas de las ventajas de utilizar este tipo de procesos es que mejoran la perfección en el acabado de las piezas, se genera una mayor productividad, se mejora la automatización en los procesos, se evitan los errores humanos, hay una mayor perfección en el proceso completo y pues también se genera una mayor rapidez y eficacia al momento de realizar el proceso completo. Bueno, el programa que vamos a utilizar en esta ocasión es el programa de SprintCAM, es un programa CAM. Como pueden ver, este programa tiene la ventaja de que puedes trabajar en diferentes ejes, en cuarto, quinto y eje. Esto significa que el software va a ser capaz de girar la pieza montada en diferentes ángulos y puedes atacar esta pieza o puedes manufacturar dicha pieza no nada más en los ejes tradicionales que vienen siendo X, Y, Z, sino también puedes tener la oportunidad de girar y de voltear la base para poder permitirle a la máquina que las herramientas entren en zonas que son un poco más complicadas de poder manufacturar en una posición tradicional, por así decirlo. Esta es una de las ventajas que ofrece el programa de SprintCAM. Otra de las ventajas que también puedo mencionar es la cantidad de operaciones que uno puede escoger a la hora de querer trabajar con este programa. No solamente se reducen a operaciones de contorneado, de torneado de pocketing, sino que también te da la opción de generar geometrías irregulares para poder obtener un mejor resultado a la hora de trabajar. Sin embargo, una de las desventajas que podría mencionar de este software es que el manejo de como tal es un poco complicado, sobre todo al momento de generar ecuaciones un poco más complejas, sobre todo cuando se trata de geometrías que son bastante irregulares. El programa cuenta con muchas opciones y a veces es abrumante la cantidad de opciones y de combinaciones que puedes llegar a tener para poder trabajar una pieza aparentemente sencilla. Sin embargo, los acabados que puedes llegar a obtener en el programa de SprintCAM son realmente favorables y sorprendentes. Bueno, para mi proyecto final yo escogí la pieza número 2, que es esta misma que están viendo en pantalla. Como pueden ver, es una pieza que tiene bastantes geometrías, en su mayoría pues son irregulares. Esta pieza va a necesitar un proceso de manufactura en dos partes, en donde la primera va a consistir en tomar uno de los lados de la pieza y manufacturar y desbastar todo lo que se pueda de este mismo lado, utilizando operaciones tanto básicas como lo que viene siendo contorno, viene siendo pocketing para los agujeros, los desbastes, como operaciones más complejas, lo que viene siendo el composite, haciendo uso del freeform, de una operación también llamada Swarf y Model Parallel Planes para darle un mejor acabado. En este caso también va a ser necesario crear planos diferentes para poder indicarle a la máquina la dirección de las herramientas, entrada y de salida, para poder tener un mejor acabado en algunas de las zonas. Una vez concluida esa parte, la segunda parte de maquinado consiste en darle la vuelta a la máquina y terminar de manufacturar por arriba y terminar de detallar aquellas partes que todavía
quede con un poco de sobrante o con un poco de stock. Así que una vez explicado pues todo esto, vamos a comenzar con el proceso de maquinado de esta pieza. Ok, para comenzar con el maquinado de esta pieza, primero pues tenemos que importar la pieza de nuestros archivos, después tenemos que acomodarla en el eje correspondiente. En este caso pues vamos a comenzar con el maquinado de este lado, así que se coloca la pieza con dirección hacia Z del cilindro. Y bueno, una vez acomodada la pieza, ahora sí pasamos a definirla. Qué estructura va a llevar, qué material, definimos el stock. En este caso se optó por escoger un stock cuadrado, ya que se consideró que fue la mejor opción para poder sujetar la pieza en la máquina y poder darle un proceso de manufactura, al menos en este lado. Bueno, ya aquí en las opciones se fue definiendo lo que viene siendo el alto, ancho y el largo del stock que vamos a utilizar. Bueno, ya una vez con estos dos detalles de la pieza definidos, ahora sí pasamos a colocar la máquina en el software. En este caso es una Haas, como pueden ver. Aquí se puede ver. Posteriormente pasamos a agregar la base y las mordazas, que son los elementos que van a hacer la sujeción de nuestra pieza como tal. Tenemos que ir configurando poco a poco la apertura y cierre de las mordazas, la altura de nuestro stock, de nuestra pieza, cómo va a quedar montada. Por ejemplo, así va a quedar sujetada en este caso. Y bueno, ya una vez que tenemos estos elementos, ahora sí procedemos a seleccionar las herramientas de trabajo. En este caso, pues vamos a utilizar una ball mill para unos acabados y los redondeos que se necesiten. La drill también, las end mill para corte y acabados planos que requiera la misma pieza, una face mill también, esta se va a utilizar al principio para quitar parte del stock. Y bueno, también es importante recordar que con cada herramienta que vayamos agregando y seleccionando hay que modificarle el holder. Dependiendo el tipo de herramienta que vayamos a trabajar es el holder que debe de llevar. Esto también para evitar algún tipo de colisión o choque, ya sea de la herramienta contra la misma pieza o contra las mordazas. Y también es importante modificar la herramienta como tal. Bueno, y pues ya una vez con todos estos elementos, ahora sí ya podemos empezar con el proceso de maquinado de nuestra pieza. Así que pues vamos a comenzar. Para comenzar ya con el maquinado de esta pieza, vamos a comenzar con una operación de facing, utilizando una face mill. Como pueden ver, esta línea naranja va a ser la trayectoria que va a seguir la herramienta. Va a ser una trayectoria en zigzag. Esta operación nos va a servir para quitar un poco la primera parte del stock, esta parte como sobrante. Entonces vamos a simular. Ahí pueden ver cómo entra la herramienta, va a ir quitando poco a poco el material sobrante o parte del stock. Y seguido de esto pues ya entramos en las operaciones de desbaste. Empezamos utilizando la operación de freeform con la opción de roughing. Utilizando una herramienta de 20 milímetros vamos a ir desbastando la mayor parte del stock. Vamos a ir quitando todo ese material sobrante hasta dejar la pieza de una manera definida, pues muy general, por así decirlo. Pues más que nada para empezar a delimitar la pieza. Y pues ya una vez terminando esta operación, vamos a ver cómo va a quedar la pieza. Y posterior a eso vamos a ir delimitando y definiendo más las estructuras y las geometrías de la misma. Ya aplicando el resto de las operaciones y el resto de las herramientas que tenemos por debajo. Entonces ahí vamos viendo cómo ya la herramienta va dejando ver un poco más nuestra pieza. Es importante en estas operaciones seleccionar bien la geometría con la que se va a trabajar, precisamente para tener un mejor resultado. Porque como pueden ver, en esta segunda operación ya nos empezó a definir la pieza, pero
de una manera un poco rústica o rudimentaria. Por ejemplo, nos dejó estos escaloncitos. Estos se van a ir quitando con el resto de las operaciones, con el resto de las herramientas, como les decía. Pero esto es poco a poco. Entonces, seguimos con operaciones de contorneado, de definición, de pocketing. Por ejemplo, en esta operación igual se seleccionó una parte de la geometría utilizando otra vez la operación de Freeform, y en este caso se utilizó la opción de Parallel Planes. Con la herramienta de la Ball Mill va a ir definiendo, pueden ver cómo va ya alisando esta parte de la pieza, va quitando estos escalones y nos va limpiando más nuestra pieza, va reduciendo el material. De esta igual manera, ese es otro Freeform con Parallel Planes. Aquí ya empiezan a actuar los otros ejes que se van aplicando en la pieza. Esto precisamente para poder tener un mejor alcance en las geometrías. Pueden dar cuenta que ya va girando la mesa poco a poco, precisamente para que la herramienta pueda ir desbastando los lugares que más le dificultan entrar en una posición tradicional, por así decirlo. En esta operación, pues miren, de igual manera se tuvo que aplicar un composite utilizando la operación de Freeform. La herramienta va a ir delimitando un poco la geometría y la máquina va acostando la pieza, pues precisamente para poder darle la entrada a la herramienta. De lo contrario se le haría muy difícil o habría algún tipo de colisión, ya sea con la herramienta, con la misma base, con las mordazas o con la misma pieza inclusive. Algunas de estas trayectorias que genera la herramienta al bajar, estas se pueden corregir con los métodos de entrada y de salida de la herramienta ya propiamente en la operación que se está realizando. Y sí, algunas herramientas son un poquito, algunas operaciones son un poco tardadas debido a la complejidad o la geometría que posea la misma pieza. Sin embargo, pues el acabado que deja al final es realmente favorable y eso ahorita lo podemos comprobar con un análisis de comparación. En esa operación pues ya se aplicó la herramienta del drilling. Pueden ver que ya generó las perforaciones en ambos agujeros. Podemos ir viendo también cómo ya va definiendo más en las zonas que son un poquito más complejas y en aquellas donde todavía falta quitar material, como en esta parte, en esta otra. Eso ya lo iremos quitando poco a poco una vez que le demos la vuelta a nuestra pieza. Aquí ya terminó de maquinar este primer lado. Vamos a detener la simulación. Y fueron todas estas operaciones que realizó la simulación. Vean. Estas líneas naranjas es la manera en que cómo va a entrar la herramienta. Esta línea punteada, cómo va a entrar, cómo va a salir. Y estas líneas que ya son más continuas es la trayectoria que va a realizar la herramienta al momento de hacer el maquinado. Y como pueden ver, en un inicio, bueno, pues teníamos nuestra pieza de esta manera con todo y stock. Una vez que se aplica la operación de comparison, podemos ver cómo va a ir nuestra pieza. Mientras más verde esté es porque más finalizada o acabada queda nuestra pieza. Todo lo azul viene siendo el material que necesitamos de quitar. Entonces comenzamos de esta manera y terminamos teniendo un acabado así.
Como pueden ver, todo lo de abajo sigue siendo stock. Esto se va a quitar ya una vez que se le dé la vuelta a la pieza y empecemos a maquinar de este lado. Pero como pueden ver, el resto de la pieza quedó muy bien. Sí quedaron algunos detalles. Esto puede pasar por el tipo de herramienta, por el tipo de entrada que se le da al momento de la operación. Sin embargo, queda con muy buen acabado. Y bueno, les hablaba también un poco de las operaciones que se utilizaron. Por ejemplo, los freeform. En la segunda operación que utilizamos para el desbaste general, esta viene siendo el freeform. Se seleccionó toda la pieza y en la operación de roughing se le fue delimitando el tipo de herramienta que debemos de seleccionar, la velocidad, el tipo de step over, los límites de cómo va a entrar la herramienta, cómo va a llegar. En este caso, pues bueno, se delimitan el vertical lateral, precisamente para facilitar las operaciones y evitar algún tipo de colisión en esta misma pieza. Algunas veces es necesario ir jugando con todas las opciones, ir probando con las opciones de entrada y de salida que ofrece SpriteCam con cada una de las operaciones. Todo depende mucho de la geometría que se esté maquinando y el tipo de herramienta. Esto pues con tal de tener un mejor acabado. En este caso igual se aplicó un freeform, pero como pueden ver, la parte verde es lo que la pieza o lo que la herramienta va a tocar de nuestra pieza para poder maquinar. La parte en color rojo es lo que no debe de tocar, lo que debe de evitar. Y pues con la operación de Mod Parallel Planes, en este caso, de igual manera se le indica el tipo de herramienta, la velocidad, las entradas, las salidas, las restricciones que debe de tener. Una de las operaciones que también facilitaban mucho el maquinado de esta pieza es la operación de Composite, que se utilizó en este caso, por ejemplo en esta parte. Aquí podemos ver que de igual manera es el freeform, donde se indicaron las áreas que debe de tocar. Y bueno, en este caso, para esta geometría en especial se tuvo que definir un nuevo plano, un nuevo eje para que la herramienta pudiera llegar de manera óptima y pudiera hacer su trazado. Con la orientación también es importante jugar. Esto pues precisamente para ayudarle a la máquina a realizar un mejor trabajo. Y bueno, pues ya con esto prácticamente tenemos la mitad de nuestra herramienta. Y una vez terminada ya podemos proceder a importar, a guardar esta parte como stock dentro del mismo Sprite, que es otra de las ventajas que nos da, que podemos guardar todo este acabado como un stock para poder montarlo en otro nuevo archivo, poder darle la vuelta a la pieza, poder volver a montarla y maquinar del otro lado. Entonces pues vamos a darle la vuelta y vamos a ver las operaciones que se realizaron para terminar la pieza. Ok, bueno, pues vamos a comenzar con el segundo maquinado, con la segunda parte de nuestro maquinado de la pieza. Y para comenzar tenemos que crear un nuevo archivo y volver a importar nuestra pieza. Tenemos que acomodar la pieza en los ejes y en el plano correspondiente, de manera que ahora esta cara quede apuntando hacia el eje Z, hacia arriba. Y una vez colocada nuestra pieza, tenemos que volver a definirla. Y esta vez tenemos que importar un nuevo stock utilizando el archivo anterior. Como pueden ver, toda esta parte transparente viene siendo nuestro nuevo stock que lo trajimos del archivo anterior. Y bueno, pues tenemos que acomodar el stock y la pieza de manera que empaten las geometrías, que queden de esta manera para poder maquinarlo. Ya una vez acomodado la pieza y el stock, pueden ver aquí está ya montada, volvemos a colocar nuestra máquina virtual. En este caso, bueno, yo escogí una base diferente, que es la base Choc.
ya que facilita más el agarre para las geometrías circulares. Y como pueden ver, aquí están las mordazas sujetando la pieza de la base del cilindro. Y bueno, pues el proceso es muy similar. Se incluye la máquina, se incluye la base, las mordazas, se coloca la pieza, se acomoda. Y pues seguido de esto ya pasamos a seleccionar nuestras herramientas, a modificarlas con el holder, con el largo y con las propiedades correspondientes de cada una de ellas, así como hicimos en la primera parte. Y bueno, ya para el maquinado comenzamos nuevamente a seleccionando nuestra pieza. Empezamos a desbastar desde arriba todo el stock que no nos sirve, que viene siendo sobrante. Y pues para ello utilizamos primeramente una operación de freeform donde seleccionamos toda la pieza nuevamente. Y le vamos a hacer la operación de dos operaciones de roughing. Esto para poder limitar más, definir más nuestra pieza. Entonces vamos a empezar con la simulación. Pues pueden ver que ahí va bajando nuestra herramienta de corte, va a ir quitando todo ese material que no nos sirve. Vamos a volver a limitar nuestra pieza de una manera muy general. Y así como lo hicimos en el lado anterior, vamos a ir definiendo más nuestras geometrías. Si pueden ver, ahí ya va agarrando más forma estos escalones que igual no los creó, los vamos a ir quitando, los vamos a ir definiendo con el resto de las operaciones y con ayuda de las herramientas que seleccionamos. Para esta geometría también tuvimos que volver a aplicar varias operaciones de freeform, composite, tuvimos que crear varios planos, tuvimos que crear algunas geometrías especiales para poder ayudarle a la máquina a poder realizar el acabado. Aquí vamos desbastando ya más con una operación de Global Finishing, que también seleccionamos toda nuestra herramienta para poder darle un mayor acabado, y se va notando cómo va alisando las geometrías de la misma pieza. Entonces poco a poco iremos seleccionando tanto la geometría como los planos y las operaciones correspondientes para obtener un muy buen acabado de nuestra pieza. Pues aquí vamos viendo cómo va a ir desbastando, cómo va a ir limpiando la pieza con esta operación. Algunas suelen ser un poco tardadas debido a que la geometría pues es grande. Sin embargo, pues ya poco a poco iremos teniendo un resultado óptimo. Ya una vez que va acabando, pueden ver, ya quedó realmente muy bien en algunas partes nuestra pieza. Sin embargo, todavía hay algunos detallitos que también le vamos a ir quitando. Y bueno, pues ya posterior a los primeros desbastes, ya seguimos con operaciones un poquito más básicas, como lo que es el contorneado de algunas superficies, los agujeros que se hacen con la operación de pocketing. Estos, por ejemplo, este borde también es parte de un freeform. Se utiliza la operación también de composite, que también es bastante útil para algunas geometrías que son muy irregulares. Pues vamos viendo todos los giros que va haciendo nuestra pieza, las trayectorias que va siguiendo la herramienta para poder aplicar precisamente este tema del tercer, cuarto y quinto eje que les venía comentando. Todo esto para poder darle un buen acabado. Como ven, en este caso de igual manera se tuvo que crear otro plano para poder darle a la herramienta la indicación de que se acostara esta pieza, para poder tener la libertad de llegar a esta cara de una manera más fácil y poder desbastar y darle al acabado que necesitaba.
De igual manera, con los desbastes, con algunos bordes, con algunas superficies, es necesario aplicar lo del cuarto y quinto eje. Por ejemplo, en esta operación, de igual manera se utilizó un composite, se seleccionó esta cara y vamos viendo cómo la herramienta va quitando estos detalles, pero también con ayuda de la misma máquina que va generando estos movimientos para facilitarle a la herramienta la entrada y salida de esta sin provocar alguna colisión ni con la misma pieza ni con algunas mordazas o con el mismo choque que la sostiene. Es importante también que a la hora de generar estos giros hay que tomar mucho en cuenta que la máquina no realice giros de manera que terminemos viendo la pieza por detrás, o sea, sin tener que siempre veamos nuestra pieza de frente y veamos qué operación o de qué manera está realizando la herramienta la operación que le estamos indicando, para evitar accidentes, para ver si colisiona, para tener un mejor resultado y una mejor supervisión del proceso de manufactura en el software. Y hasta aquí ya terminamos el maquinado de esta segunda parte. Así como en la primera parte también era necesario definir en algunas operaciones el tipo de herramienta, el tipo de estrategia con la que se ataca, las entradas, las salidas. Por ejemplo, en este se aplicó una operación de composite, se selecciona la geometría deseada, que en este caso fue todo el borde, se seleccionó la herramienta, en este caso fue una ball mill, a qué velocidad, con qué orientación, si se le va a restringir algún ángulo. Vamos a ver, por ejemplo, esta viene siendo también otra operación de freeform, donde se seleccionó todo el borde. Se le indicó también a la máquina y a la herramienta qué geometrías no debería de tocar. Y como mencionaba, en algunas ocasiones era necesario crear nuevos planos o nuevos ejes, posicionarlos, con tal de poder facilitarle el trabajo a nuestra máquina. La dirección de desbaste también es importante para tener un buen acabado de nuestra pieza en la superficie. Y bueno, pues nosotros comenzamos básicamente teniendo un acabado de esta manera, utilizando la operación de comparison. Podemos ver que todavía nos quedaba, terminando la primera operación, nos quedaba todo esto de material sobrante, todo lo azul. Y al final nos queda un resultado como este. Pueden ver que la mayoría de la pieza quedó sumamente definida y delimitada, a excepción de algunos detalles, como les había mencionado al principio. Esto pues precisamente por el tipo de geometría, por el tipo de herramienta que se maneja. En algunas partes era inevitable que la herramienta chocara con la misma pieza o con las mordazas o con algún otro objeto, y por eso quedaban estos pequeños detalles, que son detalles mínimos realmente, pero en general la pieza quedó muy bien delimitada y muy bien definida. Y bueno, ya para terminar el video, solamente me queda concluir que el utilizar un programa CAM como lo es SpriteCAM, sí es un poquito complicado al inicio, el aprender a utilizarlo, el manejar sus operaciones y sus herramientas, pero a la larga es una gran herramienta y una muy poderosa
para este tipo de procesos de manufactura en donde uno puede evitar errores y puede obtener resultados sumamente favorables. Entonces, realmente creo que un programa como SprintCam es una muy buena herramienta para lo que vienen siendo todos los procesos y los trabajos de ingeniería. Y bueno, pues eso es todo de mi parte y pues muchas gracias. Nos vemos.